Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar una ensalada maravillosa, bien sencilla. Bueno, entonces esta receta bien fácil, con ingredientes que generalmente tenemos ahí en la nevera. Vamos a hacer una ensalada bien deliciosa, nutritiva, saludable, espectacular. Entonces, por favor, quédese hasta el final de este video, es muy importante para nosotros. Inscríbase a nuestro canal. Cada uno de ustedes aporta un granito súper importante para la construcción de este canal y para que continuemos trayendo nuevas recetas. Entonces vamos a comenzar a preparar esta ensalada. Yo les voy a mostrar cómo corto esos vegetales bien importantes para que queden bien bonitos. Yo voy a comenzar aquí con el pepino. Yo voy a dejar estos otros separados. ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a partirlo, voy a comenzar con estas puntas, a retirar estas puntas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a quitar un pedazo de la cáscara y la otra la voy a dejar y voy haciendo esto intercalado para que nos quede bien bonita aquí en la ensalada. Si usted quiere la puede dejar o la puede retirar completamente, ya que depende todo de su gusto. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partirlo al medio. Después partimos nuevamente al medio para que él nos quede más pequeño. Usted quiere también lo puede hacer en media luna, como a usted más le guste. Y vamos a comenzar a cortarlo, que no nos vaya a quedar muy grueso. Entonces vamos a colocarlos en el recipiente que vamos a preparar esta ensalada. Bueno, entonces aquí yo tengo habichuela. De hecho, déjenme en los comentarios cómo lo conoce ahí en su país, en su ciudad, para que compartamos aquí ideas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirarle estas puntas y yo voy a cocinar estas habichuelas al vapor para que ella se realce bastante ese verde y nos quede muy linda esta ensalada. Después de que retiramos las puntas, vamos a cortar, puede ser en diagonal, no lo vamos a hacer muy grande para que todo nos quede igual de destacado. Bueno, entonces ahora yo voy a cocinar esta habichuela, en total yo estoy usando 250 gramos. Yo los voy a cocinar al vapor para que se realce bastante este color verde y yo ya regreso con ellas. Bueno, ahora entonces aquí yo voy a usar una zanahoria, yo le quité la cascarita, bien importante hacerlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partirla al medio. Y vamos a hacer el mismo proceso que con el pepino. Vamos a partirla nuevamente al medio. Y vamos a ir cortando que no nos quede muy gruesa para que la cocinemos más fácil. También todo se nos va a destacar de la misma manera. Bueno, con esta zanahoria vamos a hacer el mismo proceso que con la habichuela. Vamos a cocinarlo, yo lo voy a hacer al vapor para realzar bastante estos sabores y ya regreso con ella. Bueno, entonces ahora vamos a usar un tomate para esta ensalada. Yo lo tengo bien lavado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partirlo al medio. Todo vamos a partirlo más o menos igual para que nos quede igual de destacado. Partimos al medio. Así que también puede usar tomate cherry, el que usted desee. Y vamos a ir partiendo así en tronquitos. Bueno, vamos a usar media cebolla. Yo voy a usar la morada, también puede usar la blanca. Y vamos a hacer un corte bien similar con todos estos ingredientes. Partimos así nuevamente al medio y vamos a hacer tipo unas medias lunas que no nos queden muy gruesas. Si a usted no le gusta la cebolla puede retirarla, o yo también le enseñé un proceso para que le quite toda esa acidez a esta cebolla. Solo colocarla en agua helada, le coloca sal o azúcar y limón. Lo deja durante 5 minutos y le queda perfecto. Entonces ahora vamos a adicionarla aquí en este recipiente. Miren cómo nos va quedando esa ensalada de linda, llena de colores. Aquí yo tengo el tallo de un apio. De hecho, déjenme en los comentarios cómo lo conoce ahí en su ciudad, en su país. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a cortarlo así también delgado, para que no nos vaya a quedar muy destacado. Estas partes que son más grandes las podemos partir al medio.
Y vamos a ir repitiendo este proceso con todo. Bueno, entonces ahora vamos a preparar una vinagreta bien básica y la va a dejar más deliciosa todavía. Entonces en un recipiente yo voy a comenzar exprimiendo el zumo de un limón. Ahora vamos a adicionar 4 cucharas soperas de aceite. Ahora vamos a adicionar sal a gusto. Se puede colocar y después va a probar y corregir. Y yo voy a dar un toquecito especial con pimienta negra. La pimienta negra, ella no es muy picante, no, ella es bien suave, bien tolerable, pero ella tiene unos matices de sabor maravillosos. Vamos a mezclar bien hasta emulsificar estos ingredientes. Y miren qué vinagreta fácil, pero ella da todo el diferencial en esta ensalada, combina bastante. Si no le gusta, se puede cambiarla por alguna de su preferencia. Y ahora vamos a adicionar esta vinagreta que va a dejar esto todavía más especial y bien sabroso. Bueno, entonces así finalizamos esta ensalada. Miren qué linda, llena de colores, muy fácil, saludable, práctica. Vamos a probar a ver, como el ritual de siempre, para saber cómo nos quedó y yo poderles contar. A ver. Sensacional, muy deliciosa. Estos ingredientes combinan perfectamente. Esa vinagreta que le hicimos la dejan un punto máximo, bien fácil. No, de verdad que tienen que hacer esa receta en casa. Usted va a dejar cocinar esos vegetales, yo les hice al vapor, más o menos unos 10 a 15 minutos, va a depender mucho del tipo de olla que usted vaya a usar, del fogón. Usted los va a dejar hasta qué punto, hasta el punto al dente, que por fuera le quede blandito y por dentro levemente durito, está en el punto perfecto. Entonces inscríbase a nuestro canal, es muy importante que lo haga antes de salirse de este video para que nos apoye bastante y consigamos llegar a esos 100,000 inscritos que hoy por hoy es nuestra meta. Dele me gusta a esta receta para que pueda llegar a muchas más personas y no se le olvide activar la campanita para que no se me pierda ninguna receta. Entonces nos vemos en la próxima receta y recuerden que es nuestro compromiso. Chao.